Qué importante es que en nuestras vidas, en nuestro corazón, podamos buscar de la presencia de Dios, como lo decimos yo creo vez tras vez o en diferentes ocasiones, no por un acto religioso, sino porque hay un hambre por su presencia. ¿Cuántos tienen hambre de la presencia de Dios? ¿Cuántos realmente desean más de su presencia? Porque Dios lo que busca es gente que no esté conforme, gente que desee más de su presencia, gente que si ya recibí ayer de su bendición, si ya Dios habló conmigo ayer, si ya Dios me trató ayer, si ya Dios me llevó a tener avances el día de ayer, que hoy una vez más haya una pasión, haya un deseo por su presencia, y todo se resume en que su presencia esté rodeando nuestras vidas, todo se resume en que su presencia nos esté envolviendo, que su presencia nos esté abrazando, ¿sí? Y qué importante es que nosotros nos podamos someter a esa presencia de Dios y dejar que entonces se mueva en nuestras vidas como Él quiere, dejar que su presencia actúe y después ver pues, los resultados de lo que es estar metido en Él. Vamos a hablar el día de hoy acerca, pues quise poner de esta manera soberbia contra humildad, y quiero que veamos el primer versículo en la palabra de Dios, en el libro de Salmos, capítulo 51, versículo 17. Salmos, capítulo 51, versículo 17. Aquí lo estamos poniendo en la pantalla en la traducción del lenguaje actual. Ustedes saben que hoy contamos con una variedad de versiones, diferentes versiones de la Biblia, y es muy bueno que podamos nosotros aprovechar esa variedad de versiones, porque nos enriquecen nuestro entendimiento de la palabra. A veces cuando una persona llega y me pregunta, oye pastor, ¿y qué significa esto? ¿Y qué significa aquello? Pues lo más sencillo es que digo, a ver, espérame tantito, vamos a buscar otra versión, y juntos vemos otra versión y decimos, ya sé lo que significa. Por ejemplo, cuando estuve viendo un poquito acerca de esta palabra, en la Biblia dice el corazón contrito y humillado, y a veces son palabras que en la versión 60 para ya uno que está más chavo ya como que dices, ¿qué significa eso? O no sé si todos puedan entender todas las palabras que de pronto encontramos en la Biblia, sobre todo en la versión 60. Contrito. ¿Qué es un corazón contrito? ¿Con qué dijo? ¿Sí? Contrito, ¿verdad? Dice un corazón contrito y humillado. Y dices, bueno, déjame buscar otra versión. Y te das cuenta que contrito, pues es eso, quebrantado. Un corazón quebrantado, un corazón humillado. Dios no lo desprecia. Entonces, aquí vamos a leer esta palabra, Salmo 51, 17, en la traducción del lenguaje actual. Dice de esta manera: para ti, la mejor ofrenda es la humildad. Todos decimos fuerte, humildad. Humildad. Dice, tú, mi Dios, no desprecias a quien con sinceridad se humilla y se arrepiente. Pero yo me quiero quedar sobre todo con la primera parte de esta palabra, Salmo 51, 17. Para ti, Señor, la mejor ofrenda es la humildad. En los versículos anteriores el Salmo está diciendo, Señor, yo te daría ofrendas de animales, yo te traería abundancia de ofrendas de animales. Dice, pero yo he entendido que la mejor ofrenda, la ofrenda que realmente tú recibes, es la humildad. ¡Wow! ¿Sí? Entonces, cualquier cosa que hagamos, cualquier cosa que le podamos traer al Señor, si no viene antecedido por una vida de humildad, pues no es bien recibido, no es acepto. Qué importante, entonces, es que nosotros podamos entender, mi mejor ofrenda es una vida de humildad. Amén. Mi mejor ofrenda es una vida de humildad. Ahora, en este mismo sentido, hay una palabra en el libro de Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5 al 7, en el cual quiero que nos enfoquemos el día de hoy. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5 al 7. Esta palabra la estamos viendo ahora. Como se pueden dar cuenta, donde dice el versículo, es RVR 60, la Reina Valera revisada 60. ¿Sí? Ahí ustedes van a ver, siempre van a encontrar ahí la versión en la que estamos leyendo la Biblia. ¿Ok? Y esa es la versión que normalmente conocemos o que se lee normalmente en las iglesias.
y dice, igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Muy bien, levanten la mano todos. Si quieren levantar la mano todos, pues levántenla, porque así a todos les queda esta palabra, ¿verdad? Dice, igualmente jóvenes, ¿cuántos levantan la mano? Dice, estén sujetos a los ancianos. Yo soy un anciano. Yo soy un anciano. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Ya bajaron la mano, ya fue la mitad. Bueno, dice, igualmente jóvenes, están sujetos a los ancianos. Dice, y todos, ahora sí hay que hablar, dice, todos decimos todos, sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Qué importante es esta primera parte, porque tenemos que entender que como seres humanos nadie, absolutamente nadie, podemos estar fuera de autoridad. Absolutamente nadie podemos darnos el lujo de vivir nuestra vida, o de caminar nuestras vidas pues haciendo lo que nosotros queremos, o sin la cobertura de Dios. Y la cobertura de Dios tenemos que entender que viene a través de personas. Dios nos delega autoridades. Dios es la máxima autoridad, y como la máxima autoridad, Dios va delegando autoridad a otras personas. La Biblia nos enseña en cuestión del gobierno, nos dice, sujétate de toda persona a las autoridades terrenales, ¿ok? Porque es Dios el que está delegando autoridad, y entonces se nos pide que nos sometamos a esa autoridad. O sea, yo no soy cristiano solamente y me someto a cuando estoy en la iglesia, y cuando salgo de la iglesia ya no me someto a las autoridades, ya me ando peleando allá con el tránsito, que porque me paró y que porque fue injusto, ya me ando ahí ofreciendo una corta por ahí por debajo del agua, ya me ando peleando allá no sé con quién de gobierno, me ando metiendo a la fila y me ando pasando autoridades y ya ando yo suelto como una gallina sin cabeza. Y no se puede vivir así. Entonces lo que dice, todos sumisos unos a otros, o sea, todos de alguna manera necesitamos entender que estamos sujetos a alguien más. Ustedes en este lugar, y en este caso, al ser yo el pastor de esta iglesia, la autoridad está en mi parte, pero yo a la vez tengo una autoridad arriba de mí, a la cual también soy llamado a sujetarme, ¿ok? Entonces es muy importante esto. Dice, todos sumisos unos a otros. En unos lugares soy autoridad, pero en otros lugares estoy bajo autoridad, y tengo que aprender a jugar mi rol, cuando soy autoridad como cuando estoy bajo autoridad. Aquí en la casa, aquí en la iglesia, a lo mejor, bueno, se nos invita a tomar un lugar, una área en el auditorio, y bueno, hay una autoridad, si quieres, bueno, atender la autoridad. Pero en la casa, a lo mejor yo soy el papá, y en la casa yo soy la autoridad, y yo soy el que digo las instrucciones y la familia las atiende, ¿verdad? O en el trabajo yo soy el jefe. En el trabajo tengo una área no sé, en donde tengo gente debajo de mí, yo soy la autoridad. Entonces en una u otra manera estamos siendo autoridad, o estamos sujetándonos a la autoridad, y siempre que vamos de esta manera vamos a poder tener la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Por eso la importancia, todos sumisos unos a otros, y luego dice revestidos de humildad. En otras versiones dice simple y sencillamente vístanse de humildad. Y cuando habla esta palabra revestidos de humildad, no hay una bastante allá atrás hay esas que usan para cuando la gente se pasa aquí en la administración. O dos, por favor. Bueno, tres. No, es que, bueno, no, mejor no digas.
Dice que revístanse de humildad. Cuando el apóstol Pedro está diciendo esta palabra, dice que se está haciendo referencia aquí a... Pedro está pensando en los esclavos. En aquel tiempo y en los tiempos antiguos había el tiempo de la esclavitud. Y cuando Pablo dice revístanse de humildad, fíjense que esto en el original griego tenía una representación a los esclavos. Porque cuando dice revístanse, en otras versiones dice cíñanse con la humildad. Y cuando se habla de ceñir, los soldados, los esclavos en particular tenían unas túnicas especiales que los identificaban como esclavos, no ejemplo de corona. Y entonces ellos tenían sus tuniquitas, ¿verdad? Debajo de la rodilla, no se les veía nada. No, era una túnica larga, pero cuando ellos se revestían de humildad, en el entendimiento del tiempo en el que lo está diciendo el apóstol Pedro, es que ellos se ceñían, lo que sucedía cuando se ceñían, la túnica estaba larga y entonces ellos se la doblaban, se la metían entre el cinturón que tenían, ¿ok? Y entonces se podían ahora sí mover arrodilladas con su amo para poderle lavar los pies, ¿sí? Y cuando dice el apóstol Pedro, revístanse de humildad, aún más el apóstol Pedro está teniendo su enfoque en el momento en el que Jesucristo se revistió de humildad, en el que el mismo Jesucristo tomó esa condición como la de un esclavo, lavándole los pies a sus discípulos. ¿Ok? Jesús tomó una toalla, dice que Jesús tomó una toalla, se la ciñó y entonces empezó a lavar los pies a los discípulos. Y nos está diciendo el apóstol Pedro vio a Jesús, a Jesús le lavó los pies al mismo Pedro. Y Pedro está tomando esta palabra y cuando dicen los estudiosos que Pedro está refiriendo a eso, pero imagínense, si Pedro está hablando de eso, cuando Pedro está escribiendo esta palabra, Pedro lo está reviviendo ese asunto. Entonces, nos está poniendo el ejemplo de Jesús, de cómo Jesús hizo esto. Y si Jesús se revistió de humildad, entonces nos llama a nosotros también a vivir de esta manera, a poder ser personas que nos damos a los demás. ¿Ok? No solamente ser de los que esperamos y de los que espero de los demás, sino yo me humillo, yo me revisto de humildad y estoy para servir a los demás. Dice, todos sumisos unos a otros, revistas de humildad. ¿Quiénes? Todos. Dice, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia ¿a quién? Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Qué importante es esto, porque Dios no tolera la soberbia. Wow, eso es tenemos que cuidar mucho de eso. Dios resiste la soberbia, Dios no tolera la soberbia, y entonces nosotros tenemos que siempre estar en una revisión continua, porque contra Dios no puede haber arrogancia, contra Dios no puede haber altanería. Él lo sabe todo, Él lo puede todo, y delante de Dios nadie nos podemos esconder. A veces podemos tener, como lo decía Jesús acerca de los fariseos, puede haber gente que a lo mejor trae una apariencia de piedad, como decía Jesús, pero por dentro están maquinando otras cosas, están buscando o tienen otros fines o tienen otros planes, y eso Dios inmediatamente lo detecta. Es como si se prendiera un foco rojo en nuestra vida y dice, Dios resiste a los soberbios, Dios no puede tolerar a los soberbios. Entonces nos llama a vivir en humildad. Por el contrario, dice, Dios da gracia a los humildes, que de buena manera nos sometemos a la autoridad de Dios, así como a las autoridades que Dios nos ha delegado, para que de esta manera podamos nosotros recibir de su favor, podamos recibir de su aceptación, podamos recibir de
de su gracia. Entonces es bien interesante lo que dice el apóstol Pedro en este contexto que les estoy comentando. Y luego más se dice, entonces, humíllense, ¿ok? Humillémonos pues, ¿sí? Dice, bajo la poderosa mano de Dios. A mí me encanta esta frase. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él, ¿para que quién? ¿Para que quién? ¿Para que quién? ¿Para que quién? Él, oh Dios, okay. Para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Entonces el apóstol Pedro se ocupa de decir, bueno, vamos a humillarnos. En este sentido, cuando se refiere a humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, lo que el apóstol Pedro nos está invitando a hacer es humillarnos bajo la omnipotencia de Dios, la omnipotencia que Dios le da a los suyos. Imagínate, humíllate bajo la poderosa mano de Dios, bajo la omnipotencia de Dios, ¿ok? Es una invitación y es un privilegio que nosotros podamos ser invitados a estar bajo esa poderosa mano de Dios, bajo la omnipotencia de Dios. Cuando hablamos de la poderosa mano de Dios, todos podemos decir poderosa mano de Dios. Poderosa mano de Dios. No es bajo, yo no le estoy hablando de diciendo humíllense bajo mi mano. ¿Qué puede hacer esta mano? ¿Qué puede hacer esta mano? Lo más que puede hacer es lo que ayudaron. ¿Qué puede hacer esta mano? Y lógicamente me la van a regresar, ¿verdad? ¿Qué puede hacer esta mano? Mira, humillado pues bajo la poderosa mano de Dios. No es mi mano, no es la mano de mi pastor, no es la mano de un gran hombre de Dios, un gran siervo de Dios, no es la mano de ningún ser humano, es la mano poderosa de Dios, esa mano que tiene el poder de que si nos toca un poquito de más nos quiebre, nos hace trizas cada hueso de nuestro cuerpo, ¿sí? Esa mano poderosa que tiene como tal el poder para desaparecernos, como cuando nosotros tocamos una hormiguita, les ha tocado tomar una hormiguita y de repente, ¡ay, se me pasó! Y ya se me está, ¿sí? ¿Cuántos han hecho eso con las hormiguitas? No, son una creación bonita de Dios. Si o sea, tomas una hormiguita, ay, hormiga, me quiso picar, ándale, ¿sí? Y entonces cuando yo veo la poderosa mano de Dios, yo me veo así, digo, pues así, en comparación con Dios, soy como esa hormiguita, y sin embargo la invitación es, ponte bajo la poderosa mano de Dios, humíllate bajo su poderosa mano, sabiendo que Él no va a hacer con nosotros como a lo mejor nosotros vamos a hacer con las hormiguitas. Él nos cuida, Él nos protege, estamos bajo su mano, tenemos que saber, bajo su mano estamos seguros. Bajo su mano hay paz en nuestras vidas, bajo su mano hay cobertura, bajo su mano hay seguridad para nuestras vidas. Y qué importante. Entonces Dios me está llamando a humillarme bajo su mano poderosa, a estar puesto bajo su mano poderosa. Una vez más, cuando se está hablando de humillarse bajo la poderosa mano de Dios, te digo, bajo la omnipotencia de Dios. En el Antiguo Testamento, cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, Dios dice la palabra que lo sacó con mano fuerte y brazo extendido. Así dice la Biblia. Dios sacó al pueblo de Israel con mano fuerte y brazo extendido. Imagínate, la pura mano. La mano fuerte y brazo extendido. Esta es la mano, brazo extendido. Sacó al pueblo de Israel y lo llevó por el desierto. ¿Ok? Mano fuerte y brazo extendido. Y algo que sucede en el tiempo de Israel, cuando estaba de esclavo precisamente en Egipto, es que Dios, como lo sabemos, lo sacó así de esta manera, con mano fuerte, con brazo extendido. Eso nos enseña. Hay diferentes lugares en Éxodo, en Deuteronomio, donde se habla de esta palabra. Y entonces Dios dice: si te humillas, mi mano está sobre ti. Cuando el pueblo de Israel
Dios no quiso sacar con mano fuerte y con brazo extendido. Dios estaba esperando que el pueblo de Israel se humillara ante él. A veces yo me he preguntado, y yo creo que a lo mejor algunos de nosotros llegamos a hacer la misma pregunta. Bueno, ¿y por qué 10 plagas? Para poder finalmente liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. ¿Alguien se ha preguntado esto? ¿Sí? ¿Por qué 10, Señor? Y la Biblia dice que endureció una vez más el corazón del faraón y el faraón no nos dejaba salir. Pero ¿sabes qué entendí cuando yo estaba viendo desde esta perspectiva la historia del pueblo de Israel? Es que el problema no era tanto con el pueblo de Egipto, con el faraón. El problema es que Dios estaba esperando que con cada plaga que él enviaba, el pueblo de Israel viera su poderosa mano, ¿ok? Que estaba peleando por ellos, y que entonces el pueblo de Israel se fuese humillando bajo la mano de Dios, bajo la guianza de Dios a través de Moisés. Entonces venía una plaga, y yo me imagino en el pueblo de Israel como que decían, bueno, pues mira, lo hizo Moisés, lo hizo Aarón con la vara, y vinieron los grupos y los hechiceros del faraón, y mira, también hicieron nada. Poder Dios, está parejo. Uno sí se venía y dice, wow, Dios lo hizo. Entonces uno se humillaba y dice, sí, yo te creo, Moisés. Pero otro te decía, no es cierto. Ay, lo hicieron aquello, lo hizo Moisés, ¿qué diferencia hay? Entonces la siguiente plaga, y la siguiente plaga, hasta que ya los hechiceros y la gente del faraón no lo podía hacer. Entonces el pueblo de Israel iba entendiendo que Dios realmente era un Dios poderoso, que no estaban siendo sacados por las ocurrencias de Moisés, sino que Dios realmente estaba metido en el asunto, que Dios realmente estaba ahí queriendo llevarlos a un mejor lugar. Pero lo que Dios esperaba con cada plaga que iba pasando es que el pueblo de Israel se fuera sometiendo. Cuando vino la 10ª plaga y vino la muerte de los primogénitos, imagínate, el pueblo de Israel, bueno, tuvieron que poner la sangre de un animal que fue sacrificado después que lo comieron, pero la sangre lo pusieron en los marcos de las puertas y de las ventanas. Y entonces dijeron, wow, mira, cuando maté ese animal, me comí la carne, puse la sangre en los marcos de las puertas y de las ventanas. Mira qué poderoso Dios tenemos. Esto fue suficiente para que a mí mis primogénitos no murieran, pero que murieran todos los primogénitos del pueblo de Egipto, desde los animales hasta las personas, desde el último de Egipto hasta el hijo del faraón. Entonces iban entendiendo realmente el Dios que nos estás queriendo sacar es un Dios poderoso. Realmente nos estamos poniendo bajo esa poderosa mano. Entonces fue cuando finalmente yo puedo entender que es en ese momento, en la 10ª plaga, cuando los que podían haber dudado de que era un Dios poderoso dijeron, no, pues así sí, me someto. Y cuando entonces el pueblo de Israel se sometió bajo su poderosa mano, entonces con mano fuerte y brazo extendido, Dios los tomó y entonces los empezó a guiar por el desierto. Sí, entonces nos dicen nosotros, humíllense bajo esa misma poderosa mano que sacó a Israel de la esclavitud de Egipto. Si yo me humillo bajo esa poderosa mano de Dios, que yo me humille, que yo me ponga bajo sujeción. Entonces, así como Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, y vaya que la condición en la que estaban era terrible, era una condición de esclavitud, era una condición de pobreza, era una condición en donde no eran dueños de nada, todo era prestado, era una condición de 400 años en donde no conocían lo que era tener libertad. O sea, generaciones habían nacido y habían muerto y no conocieron lo que era libertad. Y la invitación del apóstol Pedro, humíllense bajo la poderosa mano de Dios, dice, para que los exalte cuando fuere tiempo. Y lo que nos está queriendo decir Pedro, lo que yo también quiero decir en esta noche es que si yo me humillo bajo esa poderosa mano de Dios, bajo la omnipotente mano de Dios, entonces yo voy a poder ver cómo Dios me saca del problema, de la adversidad, de la situación que esté viviendo, por más difícil que sea. Yo te pregunto, ¿tendremos nosotros hoy en día, tendrás tú personalmente
como familia, en el área, no sé, económica, en tu vida espiritual, en tu alma, en tu interior, será mayor el problema que tú tienes al que tuvo el pueblo de Israel cuando estaba viviendo en la esclavitud en Egipto. ¿Será mayor tu problema? ¿O era mayor el problema del pueblo de Israel en Egipto? ¿Dónde estaba más grave el problema? En Israel, ¿no? En Egipto. O sea, 400 años. 400 años. Y sin embargo, cuando se humillaron bajo esa poderosa mano, entonces Dios los pudo tomar y sacar de Egipto y llevarlos por el desierto hasta la tierra de promesa. Si yo me humillo, declara conmigo, si yo me humillo, bajo su poderosa mano, Dios tiene el poder para liberarme de cualquier adversidad. ¿Cuántos lo pueden creer? Eso es lo que nos está invitando a hacer el apóstol Pedro. Humíllense bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuera el tiempo. El pueblo de Israel fue exaltado. El pueblo de Israel fue exaltado por la poderosa mano de Dios. Cuando salieron, Dios les había dicho y le había dicho a Moisés: cuando salgan, no van a salir con las manos vacías. Van a ser libres, pero no solamente van a ser libres, sino les van a dar cosas, les van a dar riquezas, les van a dar cosas. Tomen lo que los egipcios les decían. Sí, cuando se estaban yendo, la gente dice: llévense esto y llévense también lo otro y aquello, pero ya no regresen, por favor, ya nos hagan más daño. Dios los estaba exaltando en el tiempo de Dios. ¿Pero qué tengo que hacer yo? Humillarme bajo su poderosa mano. Dice: cuando fuere tiempo. ¿El tiempo de quién? ¿Mi tiempo? ¿Tu tiempo? El tiempo de Dios. A su tiempo Dios nos va a exaltar. No es cuando yo me imagino que Dios lo va a hacer, no es cuando yo creo que Dios lo va a hacer, sino cuando Dios ha determinado sabiamente que lo va a hacer. Y si yo puedo confiar en que Dios tiene el tiempo exacto, entonces yo me voy a mantener en esa humildad. Yo me voy a mantener dándole a Dios mi mejor ofrenda. ¿Cuál es mi mejor ofrenda? La humildad. Dios no tiene problemas con la hora. Dios no anda preguntando la hora. Yo sé que ese reloj de atrás, poquito a poquito, se va atrasando. ¿Sí? Vez tras vez. Yo siempre checo el reloj, checo el reloj que tengo, y siempre estoy checando. Ya cuando se atrasó como 4 minutos, bueno, ya hay que volverlo a poner en su tiempo normal. Sí, porque después la gente dice: oye, llegué bien temprano, no, este reloj estaba mal. Pero el reloj de Dios no se atrasa ni se adelanta. Es un tiempo exacto. ¿Sí? Y Dios tiene un cronómetro. Hay un cronómetro. Todos conocemos los cronómetros, ¿verdad que sí? ¿Para qué usamos los cronómetros? Están la salida de las carreras, por ejemplo, sus marcas, listos, fuera, y empieza a contar el cronómetro. Llegó a la meta, se paró, ¿verdad? ¿Cuánto fue? 15 minutos tarde, ok. Dios tiene en ese mismo reloj una especie de cronómetro, y ese cronómetro tiene una peculiaridad, y es que dice que Dios nos va a exaltar cuando sea su tiempo. Dios nos va a exaltar cuando sea su tiempo. Pero el cronómetro de Dios empieza a contar cuando una persona completamente se ha sometido bajo su presencia, se ha humillado bajo su presencia. ¿Ok? Ese cronómetro no jala antes. ¿Ok? No jala antes. Si Dios ve en nuestras vidas que todavía hay vanagloria, orgullo, soberbia, como lo estamos poniendo aquí, soberbia contra humildad. Si hay soberbia, ese cronómetro no se activa. ¿Ok? Y entonces llegamos nosotros a decir: Señor, ¿por qué no me bendices? Señor, ya pasó mucho tiempo y tú no me has exaltado.
Dios dice, mi cronómetro todavía no empieza a funcionar. ¿Qué quiere decir esto? Hay algo todavía que no se ha sometido bajo su voluntad. ¿Sí? En nuestro carro, cuando no nos ponemos, de pronto andamos a la carrera, nos subimos al carro, lo prendemos y ya le queremos dar, y no nos ponemos el cinturón y empieza un ruidito pip, 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 muy bajito. Y entre más pasa el tiempo, más se va haciendo fuerte. Pip, 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 y así como que, ¡ay, me desesperó! Me pongo el cinturón, sigo muy manejando, y ya se dejó de escuchar el sonido. Y ese sonido nunca no lo puedo ver ya, a menos que no se quede donde se abrocha acá el cinturón, hasta que me lo pongo, deja de escucharse ese ruido. Y no hay otra manera de hacerlo. No hay otra manera en que se quite ese ruido. Lo mismo podría decir que pasa con el cronómetro de Dios. No va a empezar a funcionar el tiempo de Dios, el cronómetro de Dios, hasta que no esté sometido bajo su presencia, bajo esa poderosa mano. Cuando mi vida está sometida bajo su poderosa mano, entonces, ahora si empieza a correr el cronómetro de Dios, empieza a correr el tiempo, y es Dios el que a su tiempo me va a exaltar, es Dios el que a su tiempo me va a llevar a poder a lo mejor ver victorias, a poder ver logros en donde antes no lo había tenido, a poder ver cómo así como sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, de pronto nos vamos a dar cuenta que Dios ya me sacó también a mí, y Dios me está llevando por un camino nuevo. Pero ¿cuál es mi parte? Me humillo delante de su presencia o bajo su poderosa mano, y Dios se encarga de todo lo demás. Mi parte es humillarme, y Dios es el que me va levantando. Yo siempre he visto esta palabra de igual manera, de esta misma forma. Yo veo como si está una mano de Dios debajo. Dios me dice, humíllate bajo mi poderosa mano. Humillo, y luego su otra mano se pone sobre mí. Aquí estoy yo. Y entonces Dios dice, yo te voy a exaltar a tu debido tiempo. Yo me mantengo humillado, ¿ok? Y Dios, sin que yo me levante, sin que yo me exalte, sin que yo viva en soberbia, entonces Dios es el que me empieza a levantar. Fíjate, esa es la función, se va a levantar, ¿ok? Pero mi posición nunca deja de ser la misma. Cuando yo me quiero exaltar, me provoca, ¿sí? Entonces me humillo bajo su poderosa mano, y luego Él me va a exaltar. ¿Sí? Él me va a exaltar. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte por el tiempo. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Echando toda mi ansiedad sobre Él. Dice, Él tiene cuidado de ti. Declara, Dios tiene cuidado de mí. Dile un poquito más despacito y con una certeza. Dios tiene cuidado de mí. Amén. ¿Lo puedes creer? Dios tiene cuidado de mí. Entonces, si yo puedo creer, Dios tiene cuidado de mí, yo puedo echar toda mi ansiedad sobre Él, yo puedo echar toda mi preocupación sobre Él, yo puedo desalojar. Cuando dice echa toda tu ansiedad sobre Él, la palabra echar es hacer como una especie de esfuerzo, como cuando una persona trae un costal pesado sobre su espalda, y tienes que hacer un esfuerzo extra por hacer este movimiento. Echa toda tu ansiedad sobre Él. Es un esfuerzo, porque a veces decimos, pues es que para moverlo para allá, atraerlo para aquí, pues voy a hacer un poquito más de esfuerzo, pero es un poquito más de esfuerzo y ya es el último que vas a hacer para poner ese costal en tal lugar. Y decimos, no, pues mejor ahí me la llevo. Aquí está ahí. Sí, dice, echa toda tu ansiedad sobre Él. Vamos, es un esfuerzo. Aquí está, Señor, mi ansiedad. Aquí está, Señor, mi preocupación. Aquí está, Señor, las cosas que me vuelven loco aquí en la cabeza. Aquí está, Señor, lo que me está sacando de quicio. Aquí está, Señor, lo que no me deja dormir, Señor. Yo pongo mi ansiedad sobre ti. Déjame decirte que si el apóstol Pedro nos está invitando y nos está diciendo, echa tu ansiedad sobre Él, es porque cuando una persona no está poniendo su ansiedad en Dios,
eso es sinónimo de que no me estoy humillando bajo su poderosa mano. Dicho de otra manera, cuando una persona no está echando su ansiedad, su preocupación, no está poniendo sus cargas en Dios, eso es sinónimo de soberbia. ¿Sí? Dices, pero ¿cómo? ¿Por qué soberbia? Porque la soberbia, el orgullo, la vanagloria tienen el común denominador de que la persona cree que puede con esa situación, o cree que lo que ha alcanzado es por su propia cuenta, por sus esfuerzos, porque wow, soy lo máximo. Los soberbios, por soberbia natural y completa, dicen: yo no necesito de Dios. Dios es que me ha ayudado. Yo tengo mi casa, tengo mi carro, he hecho dinero. ¿Y Dios dónde ha estado? La gente se dice: ¿Dios dónde ha estado? Dices: es un soberbio. ¿Sí o no? Soberbio, porque ¿quién te dio la fuerza? ¿Quién te dio el día? ¿Quién te dio el oxígeno? ¿Quién te dio todo lo que tienes? Para que pudieras, con esas habilidades que Dios te ha dado también, para que pudieras lograr lo que hoy tienes. Entonces, eso es soberbia, por un lado. Pero en otra clase de soberbia es esta de la que estamos hablando. Cuando yo sigo queriendo llevar las cosas, cuando yo me sigo preocupando, cuando yo sigo viviendo con ansiedad, eso también es soberbia. Y yo creo que como que los cristianos llegamos a caer más en este tipo de soberbia. Porque, miren, llega a suceder que venimos una ocasión y vengo con problemas, vengo con cargas, vengo con situaciones difíciles, y cuando: Señor, ayúdame, Señor, te necesito, te pido, y Dios se quiere mover en tu vida, y sí, oramos y Dios te bendice, pero después viene la siguiente ocasión y otra vez: Señor, ayúdame, y la pregunta es: ¿con qué te voy a ayudar? Con lo mismo de la semana pasada, con lo mismo del mes pasado, con lo mismo del año pasado. Y aunque parezca chistoso, es una realidad. Hay personas que viven años cargando con la misma situación, viviendo con el mismo problema, preocupados por la misma cosa, y nos decimos cristianos y seguimos viviendo una vida de soberbia porque la queremos. O sea, nos venimos y pasamos al frente, ahí dejamos el morralito ahí en el caminito, ya nos vamos, ¡ay, tu morralito! Ahí nos vemos. Porque si no, se le acaba el sabor a la vida cristiana. Si no, ya que voy a la iglesia, si ya no tengo nada que pedirle a Dios. No vienes a la iglesia todo el tiempo para pedirle a Dios. Y de hecho no es la primera causa por la que venimos a la iglesia. La primera razón por la que venimos a una reunión como esta es para adorarlo a Él. Si hay cargas, si hay preocupaciones, bueno, pues ponlas y aprovecha el tiempo y suéltalas en Él. Pero ya que no tengo cargas, ya que estoy libre, ya que estoy parado firme, wow, ahora puedo mirar hacia arriba. Hoy puedo ver que Dios tiene cosas mejores para mí. Ya no estoy agachado por esa carga pesada que traigo en mi vida y que no me deja pensar, y que no me deja soñar, y que no me deja visionar. Ya la puse en Dios. Wow, puedo mirar hacia arriba. Sé que Dios tiene cosas mayores para mí. Pero lo cierto es que a veces nos perdemos y decimos: es que ya cuando voy a la iglesia, si los problemas que tenía, ya Dios me ayudó. Ahí díganle al pastor si lo ve. Cuando nos encontramos allá afuera, que le preguntan: ¿por qué no va a la iglesia? Es que ya estoy bien, ya me sané. Díganle al pastor que le diga a Dios que gracias. Dicen: es que ese no fue el plan de Dios para tu vida. Dios quiere cosas mejores para ti. No solamente sacarte las cargas, no solamente quitarte las cargas, no solamente que pongas ansiedad sobre Él. Es el primer paso para avanzar. Pero te digo, cuando una persona vive toda su vida, por semanas, meses, años, con preocupaciones, y no la suelta, y viene dices: ¿cómo quieres ver que Dios te exalte? ¿Cómo quieres ver que Dios te levante? Si nosotros mismos somos los que le estamos poniendo trabas a Dios para que obre y se mueva en nuestras vidas. El cronómetro de Dios no va a empezar a jalar hasta que yo no esté sometido, humillado ante su presencia. Entonces, cuando yo pongo toda mi ansiedad sobre Él, es una prueba de que ya lo puse. Es como el cinturón del carro, ya lo solté, ahora sí, y voy a ver cómo Dios me muestra. Cada día
Yo creo que una de las luchas que la gente tenemos, y sobre todo como hijos de Dios, es el hecho de que quieren venir preocupaciones, quieren venir ansiedades. ¿Por qué? ¿Cómo estará mi matrimonio? ¿Cómo estarán mis hijos? A ver cómo me va en el trabajo, a ver si llego bien al trabajo, a ver si llego bien a la casa. Y hay un bombardeo por regresar o querernos regresar del enemigo a una vida de preocupación. Y la vida de preocupación, te digo, no es otra cosa que una vida de soberbia. ¿Sí? Entonces la invitación es, humíllate. Vamos a humillarnos. ¿Ok? Vamos a humillarnos. Una persona que se humilla bajo la poderosa mano de Dios va a poder tener una mejor apariencia física, va a tener un rostro en paz, va a poder estar más sano físicamente, en su interior va a tener más libertad, ¿sí? Va a poder disfrutar la vida de una mejor manera, porque se está humillando bajo la poderosa mano de Dios, porque está echando toda su ansiedad sobre él. Amén. Yo no sé qué tan difícil sea para nosotros el poder llevar a cabo esta acción de decirle, Señor, el día de hoy, entendiendo lo que estoy entendiendo, Padre, yo me voy a humillar con todo mi ser. Y cualquier preocupación que venga a mi vida, cualquier preocupación que esté en mi cabeza, de cualquier tipo de cosas, sea del tipo que sea espiritual, sea del ministerio, sea de la casa, sea del trabajo, sea de deudas, cualquier preocupación es un sinónimo de soberbia. Nosotros tenemos que soltarla en la presencia de Dios. ¿Cómo andamos de soberbia? O dicho de otra manera, ¿cómo andamos de preocupaciones? ¿Cómo te levantas en la mañana? ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza? No he pagado, ¡ay! Estoy muy preocupado. O mi situación familiar, ¡ay! No me deja dormir. ¿Cómo andas? Es tiempo de decir, Señor, me humillo. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Ten en mente la poderosa mano de Dios, mano fuerte y brazo extendido que sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuera el tiempo. Y decirle al Señor en esta noche, Señor, echo mi ansiedad sobre ti. Echo mi ansiedad sobre ti. Echo mi ansiedad sobre ti. Cuando una persona echa su ansiedad sobre el Señor, hasta respiras mejor. Puedes respirar con más tranquilidad. ¿Por qué? Porque mi ansiedad está puesta sobre ti. ¿Amén? ¿Qué les parece si hacemos esto? Yo te invito a que en esta noche no nos vayamos otra vez con el costal a nuestra casa, a nuestras actividades diarias. La preocupación nos sobrecalienta la cabeza, ¿sí? Y nos vuelve personas irritantes, irritadas, nos vuelve personas impacientes, nos vuelve personas agresivas. La preocupación, porque no tengo cabeza, porque paso más para esto. ¡Ay, no quiero ver a nadie! ¿Sí? Pero cuando el humillo bajo su poderosa mano y dejo el morral ahí, ay, no entiendo yo con el morral. Está muy pesado. Cuando pongo esa carga en las manos de Dios, un disfrute, pero yo quiero que tú lo experimentes. Sí.